¿Cómo se encuentran estos valores? Para eso es importante hablar de la resistencia, porque para esto vamos a necesitar algo llamado ley de Ohm. Esto será mencionado un poquito más adelante, porque para eso primero hay que entender que hay dos formas de encontrar la resistencia en los circuitos para utilizar la ley de Ohm. Y es que existen dos maneras de conectar los componentes de un circuito. Los componentes en un circuito se pueden conectar de dos maneras. En realidad son tres, pero la tercera parte de las primeras dos. Y estas serían en serie y en paralelo. Un circuito en serie tiene componentes conectados uno seguido del otro. Si formáramos un círculo y nos tomáramos de las manos, cada uno podría representar un componente de un circuito en serie. Yo puedo ser la fuente de voltaje y ustedes serían los resistores. Esto es un circuito en serie. Circuitos en paralelo. Un circuito en paralelo tiene componentes conectados uno atrás del otro. Es similar a una escalera. Si formáramos una fila y con las manos tocáramos los hombros de quien esté enfrente a nosotros, cada uno podría representar un componente de un circuito en paralelo. Yo puedo ser la fuente de voltaje si me pongo al inicio de la fila y ustedes serían los resistores. Esto es un circuito en paralelo. Bueno, este de aquí. ¿Por qué hacemos la observación sobre los tipos de circuitos? Porque lo que pasa es que el voltaje y la corriente se comportan diferente en cada tipo de circuito. Aquí tenemos una visualización de cómo sería en la apariencia física un circuito en serie y un circuito en paralelo. Para esta parte ya es necesario mencionar que se necesitan hacer cálculos para conocer los valores de las corrientes y los voltajes en un circuito. Hasta ahora se ha mencionado que en un circuito se puede apreciar un voltaje total y una corriente total. Sin embargo, también es importante hablar de la resistencia total, la cual se ha de calcular diferente para cada tipo de circuito. Nota importante, a partir de este momento ya es necesario el uso de una calculadora. Por eso yo voy a estar utilizando esta Casio. Este es un emulador de una Casio para mostrarles a ustedes cómo se podrán digitar los cálculos. Si ustedes no tienen una calculadora científica, no se preocupen, pero se recomienda que consigan una científica para hacer los cálculos más rápido. Y a continuación se muestra una tabla de fórmulas correspondientes a cada tipo de circuito. Y es que aquí se indica exactamente cómo se están comportando la corriente y el voltaje en un circuito en serie o en paralelo. Por ejemplo, aquí nos dice que la corriente que fluye por los elementos de un lazo o circuito en serie siempre es igual. Esto significa que IR1 y también IR2 es exactamente igual a IT. O sea, toda la corriente que fluya por un circuito en serie siempre va a ser exactamente igual. Para esto, dentro de lo que vamos a analizar, es importante que podamos encontrar primero IT. Y ya cuando tengamos IT vamos a encontrar que pues nos vamos a encontrar a IR1 y a R2, porque son lo mismo. Porque aquí ya lo menciona. Y esto es algo que hay que aprenderse para poder entender cómo hacer los cálculos. El voltaje en un circuito en serie, aquí nos menciona que de hecho este sí que no es igual. Este es proporcional a la ley de Ohm. Y que la ley de Ohm, pues es esto que está aquí en esta esquina, lo vamos a utilizar un poquito más adelante, lo vamos a entender. Dentro de un circuito en paralelo es al revés. La corriente no es igual en ninguno de los elementos. Es proporcional a la ley de Ohm. Esto lo vamos a utilizar. Pero el voltaje sí. El voltaje aquí sí es justamente lo opuesto que en el serie y de hecho es similar a la corriente dentro del serie. ¿Por qué? Porque en un circuito en paralelo el voltaje siempre es exactamente el mismo, siempre es igual. Entonces lo que nosotros tengamos aquí en nuestra fuente de voltaje, o también llamada voltaje total, va a ser siempre lo mismo que hay en BR2, en cualquiera de las resistencias que se encuentran en un circuito en paralelo. ¿Okay? Y dentro de lo que se mencionaba anteriormente sobre estudiar la resistencia total del circuito, primero hay que diferenciar que hay una fórmula diferente para cada tipo de circuito. En un circuito en serie tengo que usar esta fórmula y en un circuito en paralelo tengo que usar alguna de estas dos fórmulas según sea el caso, dentro de lo que aquí explica. Vamos a proceder para entender esto de una mejor manera.
Primero, hablar sobre cómo se calcula la resistencia total de un circuito en serie. Aquí nos dice que dentro de este ejemplo, aunque puede ser un ejemplo con varias resistencias, pero siempre se van a involucrar la cantidad de resistencias, es que la resistencia total se debe de calcular a través de la suma de todas las resistencias que haya. Entonces yo lo único que tengo que hacer es sumar R1 y R2 y eso nos va a dar la resistencia total. En un circuito en paralelo se debe de usar una fórmula diferente. En esta es una suma para el serie, pero en paralelo es esta fórmula. Vamos a proceder primero con un análisis sobre un circuito en serie y después pasaremos a entender el paralelo. Nosotros haremos un cálculo sumando las resistencias y después de eso, ese nuevo valor encontrado lo tenemos que pasar a un segundo diagrama. Ese segundo diagrama se llama reducción. Ese segundo diagrama es importante que lo realicemos. O sea, cada vez que realicen un ejercicio en el que les pida encontrar la resistencia total, deben de dibujar esto también. ¿Okay? Y lo deben de dibujar utilizando solamente la resistencia que represente esa resistencia total. ¿Y qué significa esto? Que pues es como unir estas dos. De hecho, eso es tomar en cuenta que son esas dos, porque lo que estamos haciendo es tomar en cuenta la resistencia que hay desde este punto, o desde este nodo más bien, hasta este nodo. Entonces, este nodo y este nodo involucran estas dos resistencias y las sumamos, encontramos esta nueva resistencia. ¿Okay? Entonces, podemos concluir que esto es exactamente igual a esto, siempre y cuando el cálculo sea correcto. Y cuando nosotros obtengamos esa resistencia total, pues resulta que ya tenemos dos valores conocidos ahora. Tenemos el voltaje total y la resistencia total. Pero nos está haciendo falta considerar una última, que es la de la corriente, la I total. Y aquí es donde ya empezamos a utilizar la ley de Ohm. Muy importante considerar que para la ley de Ohm se deben de manejar los valores que correspondan a su análisis. Si estamos analizando el total, hay que utilizar los totales de cada uno. Si estamos analizando el valor que hay en alguna resistencia específica, no hay que mezclarlos con los totales. Siempre se debe de considerar trabajar con la que corresponde a esa resistencia. En este caso vamos a hablar primero de los totales. Y es que lo que yo tengo que hacer aquí es primero analizar dentro de esta fórmula. La ley de Ohm es una fórmula matemática que nos permite encontrar cualquiera de los valores de un circuito teniendo dos de ellos. Entonces nosotros ya tenemos el voltaje y la resistencia que nos falta, la corriente. ¿Cómo voy a utilizar yo la ley de Ohm? Muy fácil. La ley de Ohm se representa con un triangulito que está partido en tres. Cada pieza es para cada una de las magnitudes que estoy buscando. Para poder encontrar una, yo lo que tengo que hacer es decir, no sé, si yo quiero encontrar la corriente, ¿qué hago? Voy a tomar la pieza de la corriente y la voy a arrancar. La voy a quitar de aquí del triángulo, ¿no? La vamos a poner aquí afuera. La corriente es igual a lo que nos queda ahora aquí. ¿Qué nos queda? Nos queda que el voltaje está sobre la resistencia. ¿Y esto qué significa? Ah, pues significa una división. Y esa división va a ser voltaje sobre resistencia. ¿Qué creen? ¿Qué es lo único que nos falta para que nosotros podamos adaptar lo que nosotros estamos estudiando aquí? Pues los totales. Estoy tratando de encontrar la corriente total. Para eso necesito dividir el voltaje total sobre la resistencia total. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurrió? Ah, ok, pues la ley de Ohm nos sirve no solamente para encontrar la corriente, también la puedo utilizar para encontrar cualquiera de las otras tres magnitudes que yo necesite buscar, siempre y cuando tenga dos de ellas conocidas. En este caso, pues utilizamos esta, porque yo ya tengo el voltaje y la resistencia conocida, nomás me falta encontrar la I. Entonces aquí ya nos muestra que la fórmula que vamos a usar es esta, ¿no? La división. Pero si yo quisiera encontrar el voltaje, lo que debo hacer es justamente lo mismo que hicimos aquí. Arranco el pedacito donde está la B y la dejo por aquí afuera. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda una I que está tocando con la R, que significa que está multiplicando. ¿Okay? Y aquí ya nos demuestra la comprobación. Lo mismo ocurre si queremos encontrar la resistencia. Lo que hago es arrancar la piecita, quitarla de aquí, dejarla afuera y hacer la igualdad que nos indica que está B sobre I. Y pues aquí ya la tenemos indicada. Tendríamos que hacer una división de voltaje sobre corriente.
Para el caso en el que estamos ahorita trabajando, solamente es la corriente. Y pues en efecto aquí ya tenemos el análisis correcto. Dijimos que es corriente total, donde es lo que habría que hacer es una división de voltaje sobre resistencia totales. En un circuito en paralelo es muy similar, aunque lo único que cambia es la fórmula que utilizaremos para encontrar la resistencia total. Pero el proceso de ahí en adelante es exactamente el mismo. Ya encontrada la resistencia total, hay que hacer la reducción, hay que hacer el análisis sobre qué es lo que nos falta encontrar, y en todo caso pues tenemos que encontrar la corriente total. Usamos la ley de Ohm de la misma manera. Este es el tercer tipo de circuito que les mencionaba. Se llama circuito mixto. Y este se compone combinando ambos tipos de circuitos ya mencionados. Es una combinación de circuito en serie y circuito en paralelo. Pero como no es un circuito completamente en serie o en paralelo, no podemos decir que es un circuito en serie o paralelo. Entonces, por eso se le llama mixto. Y está compuesto de lazos y redes. Los lazos son la parte que representa la conexión en serie o la sección, y las redes son la sección que representa una conexión en paralelo. Y se debe de decir que es un lazo, por decir en este ejemplo, que está compuesto de R1 y R2. O en esta sección que nos habla de la parte que está en paralelo, se debe de decir que es una red que contiene a R3 y R4. Los lazos son partes del circuito que pueden contener varios elementos en serie, y las redes son partes del circuito que pueden contener varios elementos en paralelo. Para encontrar la resistencia total de un circuito mixto se debe de resolver reduciéndolo primero por lazos y redes de forma separada hasta que quede una sola resistencia. Es fácil distinguir aquí que esto es un lazo que tiene R1 y R2. Y la forma en la que lo vamos a reducir es sumándolo, porque pues la fórmula para reducir un circuito en serie es sumando sus componentes. Y nuestra resistencia total que sacaríamos de ahí se debería de denominar R12. ¿Por qué? Porque es una reducción de un lazo que contiene R1 y R2. Y para la red, que es la parte del paralelo del circuito mixto, es una reducción que se debe de interpretar como R34. ¿Por qué? Porque es una red que involucra a R3 y R4. Lo cual nos daría la siguiente reducción. Tomamos en cuenta que hicimos la reducción de R1 y R2, del lazo de R1 y R2, y nos quedó esta resistencia, que es R12, y la reducción de la red que contiene a R3 y R4, y nos quedó esta resistencia. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que nos queda un circuito con dos componentes que están en serie. Entonces esto ya lo podemos resolver como si fuera un circuito en serie normal. Para esto sería necesario indicar que esto requirió una reducción preliminar antes de la reducción final. Entonces por eso esto demuestra que los circuitos mixtos requieren a veces más de una reducción o más de dos reducciones. En este caso vamos a utilizar una segunda reducción para sumar estas dos y ahora sí encontrar la resistencia total. Esta reducción muestra una manera simplificada del circuito anterior. En efecto, representa exactamente el mismo circuito, pero con menos resistores. Esta reducción es un circuito en serie con solo dos componentes, y esto se puede reducir una vez más para encontrar la resistencia total del circuito mixto.